Hola, buenas tardes a todos. Qué gusto verlos por acá. Vamos a hablar en este momento para cerrar este día, que sé que la agenda se ha corrido un poquito, pero vamos a hablar de un tema del que se empezó a hablar desde muy temprano en la mañana y es un tema apasionante y ojalá ustedes lo puedan disfrutar en sus compañías, en sus empresas, en su sector, porque estoy segura que va a servirles de muchísimas formas y tenemos expertos aquí con nosotros para hablar sobre la forma en la que pueden aplicar la inteligencia artificial a todas sus compañías. Entonces, en primer lugar, empiezo presentando a mis invitados el día de hoy, que como les digo son expertos en la materia, en inteligencia artificial, y empiezo con Noel Rosa. Ella es Global AI Solutions de Accenture. Bienvenida, welcome. Thank you very much. Tenemos también a Leandro Ruiz, director de AI para Google Latinoamérica. Bienvenido. Muchas gracias. Y tenemos también a Laura Velázquez, presidenta y cofundadora de Arcángel AI. Bienvenida. Gracias. Y tenemos una invitada más que ustedes no pueden ver acá, pero es precisamente ella el centro de lo que hemos estado conversando durante todo el día. Se llama Lili, es una inteligencia artificial creada por Bosi y la vamos a saludar. Así que empecemos preguntándole a Lili y saludándola. Lili, hola, bienvenida a este panel de Landy. Creo que Lili no me escuchó. Intentémoslo una vez más. Hola Lili, bienvenida. Hagámosle una pregunta más específica y ahora les voy a contar por qué es importante hacerles preguntas específicas a la inteligencia artificial. Lili, ¿qué eres y cómo funcionas? Un agente conversacional de voz creado por Bosi. Estoy diseñado para entender y responder preguntas de forma natural, como si estuviera hablando con una persona. Utilizo tecnologías de procesamiento del lenguaje natural para entender el lenguaje humano y procesar la información para responder preguntas. Estoy diseñado para ser empático y ayudar a las personas a encontrar la información que necesitan. Gracias por tu pregunta. ¿Tienes alguna otra pregunta? Por ahora no. Esa precisamente es una de las habilidades que van a necesitar las personas en el futuro, ¿no? Cómo aprender a comunicarse con la inteligencia artificial. Y es muy curioso que estemos hablando hoy en día todos de la inteligencia artificial, sabiendo que fue creada más o menos en 1950 y que ahora se ha vuelto el tema de moda porque la gente conoció ChatGPT. Pero todos ustedes han tenido y han conversado con la inteligencia artificial de una u otra manera. Los asistentes de voz, los Google, por ejemplo, que tienen en sus casas, están potenciados por inteligencia artificial. Las recomendaciones de Netflix, por ejemplo, eso de qué quieres ver ahora, también está potenciado por inteligencia artificial y todo lo que le sugiere Spotify también tiene un sistema de inteligencia artificial detrás. Entonces vamos a empezar a hablar con Leandro. Ya tengo aquí mis preguntas y más adelante volvemos con Lili. El desarrollo y la utilización de la inteligencia artificial ahora se ha vuelto tan popular por ChatGPT. Pero, ¿qué es la inteligencia artificial y desde hace cuánto tiempo es importante no solamente para la vida de las personas, sino para las industrias? Bueno, muchas gracias, Juanita, por la pregunta. Mira, la realidad es que, como vos decías, ¿no? La inteligencia artificial es una ciencia de estudio que tiene más de 50, 60 años, ¿no? Y como explicaba nuestro colega anterior que tuvo la charla, hemos podido desarrollarla muy fuerte gracias a los avances tecnológicos y todo el aumento en la potencia de procesamiento que se ha dado en los últimos 10, 15 años, ¿no? La teoría ya existía, lo que no había era una manera de poder llevarla a la práctica, ¿no? Y bueno, la verdad que, como también decías, de una u otra manera nosotros venimos consumiendo o usando inteligencia artificial para resolver problemas nuestros desde hace muchos, muchos años, ¿no? A ver, no sé, quería hacer una pregunta para la audiencia. ¿Quiénes de ustedes tienen un teléfono Android? Bueno, muchos, ¿no? Bueno, ustedes saben que desde el momento en que ustedes cargan sus fotos en Google Fotos o hacen un pedido de mapear una ruta en Google Maps o en Waze, ¿no? o escriben un correo usando Gmail, en cada una de esas aplicaciones hay
algoritmos de inteligencia artificial que resuelven algunos de los problemas que ustedes encuentran, ¿no? En el correo, por ejemplo, para cosas que tienen que ver como el filtro del spam, ¿no? O habrán visto esa funcionalidad que uno va escribiendo y le sugiere la próxima palabra a utilizar, ¿no? O en Google Fotos, cuando identifica a una abuela o a un tío que estaba escondido ahí al fondo, ¿no? Y uno se pregunta cómo hizo para identificarlo, ¿no? Entonces son cosas que venimos usando desde hace muchos años y que de alguna manera tienen una interfaz amigable, por lo cual uno no sabe que había AI atrás, ¿no? Como decías, con esta explosión de estos últimos meses, digamos, es como que se ha popularizado el término. Laura, hablemos un poquito de las startups que están empezando a utilizar inteligencia artificial. Y si ustedes lo saben o no, les quiero contar una noticia que a mí me impactó mucho, pues ahora con este boom de inteligencia artificial en los medios de comunicación tenemos que informar casi que todos los días sobre esto. Y me sorprendió mucho que una inteligencia artificial logró identificar una superbacteria que muchos investigadores y médicos no habían podido identificar, pero además de eso dieron con el medicamento exacto para poder combatirla. Y ahí es cuando uno dice, en la industria de la salud, en el campo de la salud, la inteligencia artificial es valiosísima. Hay inteligencias artificiales, por ejemplo, como la de IBM, que puede detectar un cáncer, un tipo de cáncer, 5 años antes de que se manifieste en el paciente. Esto es impresionante. Tú estás en el mundo de la salud. ¿Cómo se utiliza la inteligencia artificial en esta área? Pero además de esto, ¿cómo es para una startup entrar con esa tecnología? Bueno, entrar con esta tecnología a esta región de Latinoamérica, primero es un reto porque es muy complejo cuando la gente no entiende qué es AI, es como el hot topic del que todo el mundo está hablando hoy, pero que realmente nadie entiende. Yo siempre digo, es como el juguete nuevo que todos queremos tener, pero nadie entiende. Entonces, primero es un reto, pero es muy apasionante todo lo que puede generar de valor. Entonces, para complementar lo que decías, el tema del drug discovery, eso es algo que se hace inclusive mucho antes de la pandemia y realmente fue lo que permitió acelerar el proceso de la vacuna, la inteligencia artificial precisamente. Gracias a que esta tecnología existe, pudimos acelerar el proceso de en vez de 8 a 10 años que se procesa una vacuna, a 8 meses, que fue Pfizer primero que lo sacó, ¿no? Entonces es fabuloso. Ahora, desde lo que yo hago en el día a día con Arcángel ahí, es básicamente entender cuáles son esos retos principales que tiene el sistema de salud, y principalmente son 3, temas de acceso, cómo incrementamos el acceso a salud, con inteligencia artificial hoy ya lo podemos hacer y desde Arcángel lo venimos haciendo para temas de cáncer de pulmón, cáncer de colon, cualquier tipo de oncología, cardio, etcétera. Y lo único que uno hace es entender cuál es el problema que quiero solucionar. Es decir, de pronto hay muchos pacientes que pueden tener, por ejemplo, cáncer de pulmón y el reto mayor con el cáncer de pulmón es que se detecta tardíamente porque se confunde con muchas otras enfermedades o los síntomas llegan cuando ya está en un estadio muy avanzado. Entonces lo que hacemos con ella y en Arcángel es predecir con factores de riesgo quién tiene más riesgo de que vaya a suceder esto mucho tiempo antes de que suceda para que haya una ruta clínica muy clara de atención hacia el paciente. Y eso es un ejemplo, pero eso se puede hacer para muchas otras enfermedades. Muy bien. Noel, how we can program the AI correctly? Because we have many issues to speak with the Para with hablar AI. con How is the AI. correct way ¿Cómo es la manera to do correcta that? de hacer esto? Bueno, mi ruta por AI empezó hace 10 años y Jeff Bezos, ustedes lo saben quién es, ¿sí? ¿Un rico? Sí, sí, sí. Él tuvo un proyecto que quería desarrollar, no era de cohetes ni nada de eso como ahora, antes, que era Alexa Amazon. Y yo fui un miembro temprano de ese equipo y exactamente lo que ustedes preguntaron, estamos tratando de resolver un problema de cómo le hablamos a la tecnología. En esos momentos él tuvo un auditorio muy específico en el que quería esta tecnología. A gente afluente que querían hablarle en su cocina a la gente. Yo soy la única mamá en el equipo, la única latina y la única que cuidaba niños y yo les dije, excelente, ¿y qué pasa con el salón de clase? ¿Qué pasa con los hospitales? Y eso no era como lo que está
lo que estábamos pensando y lo que yo estuve allí es que estuve allí 4 años, lancé en 4 en idiomas en español y me di cuenta que era muy extremadamente importante tener un grupo diverso de gente construyendo el AI, aunque el proyecto empezó muy pequeñito, porque uno no se da cuenta que un proyecto tan pequeño como para las cocinas pudiera estar en 100 millones de casas alrededor de 9 o 1000 países, ¿no? Yo creo que darnos cuenta que la responsabilidad que se tiene cuando uno empieza a construir el AI es pensar mucho más grande en escala de lo que se pensó anteriormente, porque los clientes que vas a alcanzar ni siquiera se pueden hablar a sí mismos. Ese GPT, por ejemplo, puede hablar 125 lenguajes y esos son los que podemos contar. Sin traducción y sin mercados de acceso no hubiéramos podido hacerlo hace un año. Hoy en día es mucho más fácil. Entonces, ¿cómo es que vamos a pensar diferentemente del mercado y las soluciones que vamos a resolver? Que Lili es nuestra asistente o nuestra invitada generada por inteligencia artificial. Así que preguntémosle, Lili, ¿cómo describirías el impacto que ha tenido la inteligencia artificial en las organizaciones y cuáles serán sus principales desafíos? Hola. El impacto de la inteligencia artificial en las organizaciones ha sido significativo. Está cambiando la forma en que las empresas se comunican, toman decisiones y se relacionan con sus clientes. Esto ha permitido a las empresas ahorrar tiempo y recursos, mejorar la productividad y aumentar la eficiencia. Sin embargo, hay algunos desafíos que enfrentan las organizaciones al implementar la inteligencia artificial. Estos incluyen la seguridad de los datos, la privacidad, la ética y la regulación. Gracias por tu pregunta. ¿Tienes alguna otra pregunta? Resulta que la inteligencia artificial es algo que nos presenta desafíos, ¿no? Y yo creo que todos tienen en la cabeza a Terminator cuando se habla de inteligencia artificial. Hablemos un poquito, y aquí cualquiera de ustedes puede contestar la pregunta sobre cuál es el riesgo de no utilizar correctamente la inteligencia artificial, sobre todo en las industrias, en la industria de la salud, en la industria agrícola, por ejemplo. Hay muchas aplicaciones positivas, pero ¿cuál sería de pronto ese impacto no tan positivo que podemos minimizar? Leandro. Bueno, mira, yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta más y como cualquier herramienta uno puede usarla de la manera correcta o de la manera incorrecta. Alguien me decía una vez, la inteligencia artificial es como un martillo. El martillo puede colgar una gran obra de arte o puede descabezar a alguien. Y es precisamente la inteligencia artificial. Sí, el riesgo es mayor porque es una herramienta sumamente versátil. Uno la puede usar para muchas cosas, ¿no? Entonces, lo que yo creo que es importante entender, en primer lugar, cuál es el problema que uno está buscando resolver, ¿no? Y de alguna manera definir algunos parámetros que identifiquen el contexto del problema que uno está pudiendo resolver. Porque también, si uno da una definición muy genérica del problema, puede tener respuestas que se prestan a mala interpretación o que sean también demasiado ambiguas. En la medida que uno caracteriza mejor y define mejor todos los parámetros que describen el problema, seguramente va a tener una respuesta más apropiada. Y el segundo punto, sumamente importante, es cuál es la información que yo le doy para que el modelo de inteligencia artificial aprenda. Sea el modelo que sea, un modelo de, como decía Ben hace un rato, un Large Language Model como GPT o como BARD de Google o otro modelo de inteligencia artificial, es fundamental la calidad y la cantidad de la información que le entregamos, ¿no? Entonces, eso de alguna manera ayuda a prevenir los potenciales resultados indeseados. One of the things that I've realized, Yo me di so I work for a cuenta, company, yo trabajo para una Accenture. empresa You might not Accenture know it. I didn't know it before. yo no la conocí antes de llegar a ella. Es una de las empresas más grandes que muchas de las empresas de las que trabajé anteriormente. 750,000 empleados. Y lo que nosotros entendimos en diciembre del año pasado, sí, cuando ChatGPT acababa de pegarle al escenario, nos miramos y 4 de nosotros en la empresa dijimos, esto va a cambiar
cambiar muchas cosas en nosotros. Y lo que ahora acabo de descubrir después de haber hecho 200 conversaciones con diferentes negocios a través de 19 industrias distintas es que lo que hicimos al principio es algo que todos los negocios hoy en día tienen que pasar, que la primera cosa que tenemos que hacer es cómo es que sabemos lo suficiente de AI para proteger a nuestra organización, para utilizar la tecnología seguramente y responsablemente dentro de la misma empresa. Y ChatGPT, por ejemplo, específicamente. Y descubrimos que similarmente que Google, que nosotros podemos mirar un proveedor, ya sea Google o Amazon o lo que sea, podemos tener un proveedor que nos dé un ambiente que ya sea seguro, ¿sí? Ya lo construimos en la nube, ya tenemos la habilidad de utilizarlo y lanzar nuestro website y todo eso está en unas redes seguras. Una vez que tengamos la capacidad de tener un modelo de AI también en las nubes seguras, va a ser todo mucho más seguro. La segunda cosa que hicimos fue que nosotros le dijimos a nuestra organización Accenture en qué debemos enfocarnos, y lo que pensamos es que cuáles son los valores principales de la empresa, en nuestro caso es ayudar al cliente, y cuál es la cosa que podemos hacer para movernos en la dirección positiva con esta tecnología, y empezamos a experimentar. Entonces la moral de esta historia, la moraleja de esta historia, y me adoro lo del martillo y la puntilla, esta tecnología es un buen martillo, es hermoso, se ve muy brillantico, pero no todo va a ser una puntilla, no todo va a tener que pegarle con una AI, pero hay unas cosas muy específicas en casos que sí se puede utilizar. Y en Accenture encontramos que los empleados, construir una experiencia de empleados mejor es una de esas cosas, porque cuando uno tiene empleados más felices, ¿qué pasa? Tiene mejores clientes, felices. Eso fue lo primero que perseguimos. Lo siguiente que perseguimos fue la habilidad de poder mirar a nuestros clientes, cómo los ayudamos, y resulta que no era ayudar al cliente como externamente, sino el interno, quién le habla a nuestra empresa, el centro de llamadas, el que se comunica con el cliente, cómo lo podemos ayudar a hacer un mejor trabajo. Esos son los dos casos que empezamos ahí mismo. Artificial puede ser una herramienta maravillosa para las empresas en un momento en el que ustedes como empresas deben saber que necesitan brindar experiencias y productos tal vez un poquito más personalizados. Pueden llegar directamente a las personas que necesitan, y en medio de todo la inteligencia artificial les ayuda a hacer eso, no solamente con la comunicación, sino con el desarrollo de productos. A los que tienen cadenas de suministro las vuelven mucho más eficientes, a los que trabajan con cultivos, pues esto puede llegar a predecir plagas, enfermedades de los cultivos y volver mucho más eficiente todos esos procesos. Cuando se habla de inteligencia artificial en una compañía, habitualmente la gente se asusta porque dice, me van a reemplazar, pero lo que siempre he dicho y hemos compartido con muchas personas que hablan de tecnología es, antes uno estudiaba en una universidad para hacer una única cosa el resto de su vida. Ahora la tecnología, y específicamente herramientas como la inteligencia artificial, nos da la oportunidad de poder conocer y desarrollar muchas habilidades y ser muchas cosas en la vida, no solamente el contador de la empresa, el gerente de la empresa, el gerente puede volverse artista más adelante, el contador puede volverse un ingeniero más adelante, porque puede ir desarrollando esas habilidades en la medida en que la inteligencia artificial va ocupando esos trabajos. Esto se los digo porque siempre cuando se le plantea a una compañía la utilización de la inteligencia artificial, hay un temor grande y profundo en los empleados de me van a reemplazar, ¿qué voy a hacer? Y generalmente debería vendérsela a la gente la idea de puedes hacer 1000 cosas más, porque lo que decía nuestro invitado anterior, la inteligencia artificial es una recopilación de datos, no imagina, no crea como nosotros, es bien diferente, ¿no, Leandro? Totalmente, ¿no? Y es importante, de alguna manera, poner en contexto también que la inteligencia artificial, de vuelta, es otra herramienta que nosotros, viste, se usa mucho también el término de ser una empresa data-driven o gestionada por información, ¿no? ¿Y qué significa ser data-driven? En definitiva, lo que significa es que uno usa información para poder tomar decisiones. Entonces, cada decisión que algún funcionario de esa empresa tiene que tomar,
tiene información o algún análisis ya prediseñado que le facilita tomar esa decisión. Si esa decisión es muy simple y de bajo valor para la compañía, inclusive hasta se puede automatizar, pero en la mayoría de los casos es simplemente dar más información para que uno pueda tomar la decisión, una decisión de mejor calidad y en menos tiempo, ¿no? Eso pasa o se usa en la inteligencia artificial desde hace mucho tiempo, ¿no? Ahora, vos mencionabas hace un minuto, Juanita, el caso de cómo personalizar un mensaje hacia un posible cliente, ¿no? Para que ese mensaje se comprenda más fácil o el contexto en el que llega tenga más significado para esa persona, ¿no? Entonces, las herramientas de inteligencia artificial generativa que veníamos hablando son muy buenas para ese tipo de caso de uso, por ejemplo, ¿no? Donde yo quiero, dado un determinado portfolio de productos que una compañía, por ejemplo, tiene disponible, entender cuál es el mejor que se le puede o que tiene más sentido para un posible cliente y cómo se lo explico en un contexto que sea significativo para esa persona, ¿no? Entonces, ese es uno de los ejemplos. Pues mira que yo creo que muy posiblemente en el futuro la inteligencia artificial sí va a poder tener la capacidad de sugerirnos cosas que como humanos nunca nos habíamos cuestionado. De hecho, no en el futuro, eso ya pasa. Hay muchos papers que dicen que analizaron muchas imágenes de cuando cerebralmente se te activa partes del cerebro en el temas de pensamiento y tú simplemente con una imagen que le pusiste luego a ese modelo, él activó partes del cerebro, partes del cerebro de una persona antes de que le mostraran la imagen. Entonces, muy probablemente en el futuro va a haber una nueva relación máquina-humano, no como humano utilizando la máquina, sino máquina partner del humano para tomar mejores decisiones y para que nos muestre insights que de pronto nunca nos habíamos cuestionado antes. Y yo creo firmemente que eso no es el futuro, eso es ya. Y es muy interesante, un poco miedoso, sí, porque no sabemos hasta dónde puede llegar esto, pero es muy interesante porque va a optimizar nuestro conocimiento y nos va a permitir que evolucionemos como seres humanos. Sure. I think one of the things that I have found, and I've been building generative AI projects en empresas en los últimos desde que empezó ChatGPT y el primer CEO dijo necesitamos eso, construyámoslo. Y lo que he descubierto es que cuando voy a una organización, usualmente no empezamos con tecnología, ¿cierto? Motivamos a la organización para que al equipo ejecutivo o el liderazgo senior que empiecen a pensar en dónde está la fricción en la empresa. Muchas veces le hacemos la pregunta como que ¿qué le duele ahorita? ¿Qué es la parte de su trabajo que definitivamente usted quisiera que desapareciera? En el día usted dice, debería haber una aplicación haciendo esto, yo no quiero hacer esto. Y en cada rol tiene esta clase de tareas. Y es muy importante pensar en un mundo en donde no tenemos que pensar en los roles holísticamente como algo que usted tiene que hacer o lo pierde, sino en las tareas específicamente del rol humano. Y hay tareas que los humanos dicen, ojalá no pudiera hacer eso. Correos electrónicos, comprar tiquetes o tiquetes de servicios. Yo no quisiera hacer eso nunca más y estaría feliz. Entonces, el AI es muy bueno para estas clases de tareas. Y lo que estamos descubriendo a medida que nos ponemos mejores en construir modelos más específicos es que estos modelos, de hecho, les gusta ser impulsados por diferentes tareas. Una cosa que les puedo confiar es que nosotros, ¿se acuerdan? No es viejo, pero Six Sigma, ¿se acuerdan de esta idea del análisis de tareas? Si ustedes están familiarizados con eso, aunque no, hoy en día si uno va y míralo, porque es muy relevante al mundo del AI y específicamente al mundo en el que y generativo, en el que modelos que ya saben mucha información porque sean preentrenados y tiene tareas. Y cuando uno va allí, en el Museo de Arte en New York, yo soy de Estados Unidos, en New York, y vamos y le decimos a los curadores
¿qué es la cosa que pudiéramos hacer por ustedes? ¿En qué les duele a usted su trabajo? Y los científicos de MIT llegaron y le dijeron como, eso fue como un baile de bachillerato. Decían, los descubridores decían, yo no necesito tecnología, y los científicos decían, pero ¿qué voy a hacer yo con el arte? Pero descubrimos que hay muchas tareas que ellos hacen que no encuentran ningún valor, y cuando nos fuimos, ellos nos abrazaron. Los científicos nos abrazaron y dijeron muchas gracias, y cuando empezamos ni siquiera entendían cómo era que los podíamos ayudar. Entonces, en cada empresa esa es la dinámica que tenemos en la que pensar cómo es que hacemos que la gente que tiene fricciones, que le hable con la gente que tiene la tecnología y hagan una solución juntos. Y así nadie le va a tener miedo, sino que la gente tiene felicidad cuando no tiene que responder cientos de preguntas. ¿Cómo usar la inteligencia artificial para que las empresas puedan crecer con sostenibilidad social y ambiental? Hola. La inteligencia artificial puede ser una herramienta muy útil para ayudar a las empresas a crecer con sostenibilidad social y ambiental. Por ejemplo, se puede utilizar para mejorar la productividad, optimizar la gestión de residuos, mejorar la eficiencia en el transporte y la eficiencia energética. Esto ayudará a las empresas a crecer de manera sostenible mientras impulsan el crecimiento económico. Gracias por tu pregunta. ¿Tienes alguna otra pregunta? ¿Cuál sería entonces también otra forma de utilizar, que no nos haya comentado Lili, de utilizar la inteligencia artificial para la sostenibilidad, pero también, bueno, ambiental, pero también la social? Porque es que, no sé si ustedes lo saben, pero el hecho de que muchas personas hagan parte del entrenamiento de una inteligencia artificial es vital para que esta funcione de la mejor manera. Tuvimos un ejemplo nefasto con el Amazon Recognition hace unos años, no sé si lo saben, pero les voy a dar un poquito de contexto. Era una inteligencia artificial de Amazon para la policía en Estados Unidos, y pues ella identificaba ciertas personas que podrían tener problemas judiciales, y estaba sesgada por un tema racial, por un tema cultural, y entonces tuvieron que guardarla y levantarla pues de los departamentos de policía que la usaban. Y ahí es cuando entró a discusión: la inteligencia artificial tiene que estar desarrollada por hombres, por mujeres, por latinos, por asiáticos, por afrodescendientes, por caucásicos. ¿Cuál es la importancia de que muchas personas no solamente se unan a desarrollar sistemas de inteligencia artificial, sino a que la utilicen? Porque cada uno de los empresarios que está aquí puede crear su propio sistema de inteligencia artificial en su empresa, pero tiene que saber que tiene que incluir a muchas personas para que sea más eficiente. El que quiera puede empezar. ¿Quieres tú? Yo quería hablar del tema del impacto social que trae esto, porque lo que permite precisamente este tipo de tecnologías es que todo sea más escalable y más eficiente y sostenible. Entonces, cuando yo vengo al mundo de salud, que es lo que yo hago en mi día a día, cuando tú ves que la mitad de la población mundial no accede a salud, esto se vuelve una herramienta casi que fundamental para poder incrementar el acceso, y eso me parece hermoso. Es como, imagínense que el mejor, no sé, médico, oncólogo, pediatra, no sé si acá hay papás, pues me imagino que tienen niños, imagínense que sus hijos tengan leucemia y que no tengan la capacidad de acceder al único oncólogo o los poquitos que existen en el país. Entonces yo siempre lo llevo al ejemplo de, imagínense la mente del mejor oncólogo del planeta, bueno, Colombia, y que esa persona pueda entrenar un algoritmo con ese conocimiento para, en vez de tratar a 5, 6, 10 personas al día, pueda hacer millones, y no solamente en un hospital que de pronto muy pocos tienen acceso, sino a montones de hospitales donde es muy difícil y es muy complejo llegar. El impacto que trae este tipo de tecnologías se vuelve increíblemente valioso para los que no lo necesitan y para cerrar las brechas entre países pobres y ricos, inclusive internamente para los que tienen y los que no. Y es fabuloso porque realmente ahí empieza a haber mayor equidad, si lo vemos de esa mirada. Ahora, para abordar rápidamente el punto que hablas, yo creo que más allá de tener muchas personas diversas en raza, en género, en esto, es data diversa para entrenar modelos, para que no haya tanto bias a la hora de entrenar un modelo. Ahora, eso se vuelve muy complejo.
en temas de salud por lo menos se vuelve muy complejo. Pero es un reto, es un riesgo que hay que correr porque la innovación trae esos riesgos, pero creo que genera demasiado impacto a nivel global, a escala y desde cualquier industria. Un poco complementando lo que decía Laura, ¿no? El potencial de escalabilidad y de multiplicar y hacer disponible lo que antes era solamente para un grupito muy chiquito de personas, hacerlo disponible de una manera masiva y a un costo totalmente accesible, estamos empezando con eso, ¿no? Si vos te pones a ver, yo a veces hablo con mi esposa, es médica, ella es especialista en diagnóstico por imágenes, ¿no? Entonces, esa es yo creo una de las primeras áreas donde está la posibilidad de tener un impacto bien grande, ¿no? Porque alimentando estos modelos con la suficiente cantidad de historias clínicas o de imágenes, con los diagnósticos ya hechos, seguramente uno va a poder, no sé si completamente automatizar, pero una parte muy grande de los diagnósticos, tener un alto nivel de certeza en la recomendación que saldría del algoritmo, ¿no? Porque algo interesante que tienen estos algoritmos es que también son de una forma conscientes de la confianza de lo que están prediciendo, ¿no? Entonces uno puede decir que si un determinado diagnóstico tiene más del 99% de posibilidades de estar correcto, uno podría confiar a lo mejor en algún momento automatizar esa respuesta y a lo mejor derivar para que lo termine mirando un médico humano el 30% de los estudios que ve un médico, ¿no? Y de esa manera también es una manera de, a lo mejor, hacer más accesible para un montón de gente. Totalmente, un screening se llama, ¿no? O sea, poder diagnosticar de una manera automática lo más seguro y lo que no hay tanto nivel de confianza, pasarlo para un médico. Lo mismo pasa con el conocimiento en general, ¿no? Nos ha pasado con el buscador de Google. Antes uno, para aprender algo, tenía que ir a una biblioteca, acceder a un libro, saber cómo buscar. No sé, en los últimos 15 años uno pone una pregunta y tiene una respuesta. Después tiene que evaluar si la respuesta es correcta o no, ¿no? Que pasa cuando uno consume cualquier pieza de información. Pero la posibilidad de hacer disponible cosas que antes eran muy difíciles de accesar, sobre todo para nosotros en nuestros países de Latinoamérica, es muy, muy grande. ¿Cuáles son las habilidades, según ustedes que trabajan con inteligencia artificial todo el tiempo, que necesitan los empleados de una compañía para trabajar con inteligencia artificial? Bill Gates se ha encargado de decir las carreras del futuro serán estos. En las compañías que a veces utilizamos inteligencia artificial nos han dicho el que mejor haga la pregunta a una inteligencia artificial, ese va a ser el que va a poder utilizarla mejor, pero la inteligencia artificial no es solamente para hacerle preguntas como ChatGPT que te den respuestas o te hagan poemas, se utiliza para muchas otras cosas como ya lo hemos hablado aquí, pero ¿qué habilidades necesitan los empleados, no del mañana, del hoy, para aprender a potenciar la inteligencia artificial? You understand? Yes, one of the things that I have seen, and Yo he visto I always mucho say I y go from siempre the digo que yo voy boardroom to the desde whiteboard. del tablero al teclado, al tablero de tiza y yo hablo con todo el mundo. Y una de las habilidades es acerca de experticia en dominios, el entendimiento de los problemas que estamos tratando de resolver. Y hoy en día más que todo podemos utilizar esta tecnología ahí para tocar problemas conversacionales en donde necesitamos gente que pueden articular los problemas a un modelo para que el modelo pueda hacer algo con él, para que aprenda, como dijimos en la sesión anterior. Yo escuché que hablaban de cómo se puede utilizar este concepto de la cadena de pensamientos prontos en los que uno continúa haciéndole preguntas al modelo, pero cómo es que se hacen estas preguntas es muy importante. Y yo les debo decir que yo no soy un artista. Voy a decir que soy un científico feliz, pero ¿saben? Midjourney o DALL-E han hablado de esto como es una generación de imágenes. Bueno, yo traté de utilizarlas, sí, y las imágenes que generó para mí fueron horribles para mí, porque muchos ojos, mucho en la cara y muchos dedos. Yo no sé cómo utilizarla porque yo no conozco el lenguaje del arte.
pero lo utilicé para construirme una presentación de PowerPoint, y eso sí, porque yo sí sé cómo hacer y utilicé para hacer un firewall, porque esos son los lenguajes que yo conozco. Entonces, cuando uno piensa en las habilidades, yo pienso más bien en regresa a la pregunta inicial. Esta tecnología es para aumentar el individuo, el talento humano. Es para ayudarnos a ser mejores más rápidamente, más eficientemente. Y cuando uno lo piensa de esta manera, la habilidad realmente es, si usted sabe lo suficiente de su área específica, sea salud, retail, finanzas, legales, lo que sea que usted esté haciendo, y es por eso lo que dijo Bill Gates, en donde usted encuentre felicidad, ¿qué es lo que usted esté hacer? Esta tecnología necesita de su experticia conversacional en ese trabajo para poder resolver los problemas de una manera correcta. Son ustedes como individuos los que hacen esto posible. Y para completar ese pensamiento, yo siempre digo como que AI nunca está dañado. El aprendizaje de la máquina nunca está dañado, es que no estás entrenado. Y el compromiso de nosotros como empresa, como individuo, que vamos a hacer el trabajo de continuar a entrenar el modelo. Eso es lo que pasó con el reconocimiento facial. Las empresas dijeron, no, eso está demasiado malo, vamos a tener que ir a todo el mundo para mirar todas las caras. No, olvídenlo, no lo hagamos, es demasiado caro. Eso no quiere decir que no funcionó, es solo que se rindieron y uno tiene que estar consciente de esto. I, I think, yo creo que más allá de una habilidad es entender cuál es nuestro mayor problema, para qué lo queremos utilizar, porque la mayor parte del tiempo la gente cree que esto es algo pues que me va a entregar una solución mágica y no, es simplemente la inteligencia artificial no es más que la capacidad de enseñarle a una máquina una tarea que un humano sabe hacer. Y cuando uno tiene muy claro cuál es mi problema principal y tiene la capacidad de entender cuál es ese problema y qué necesita solucionar, es tan simple como que esa es la mayor habilidad que necesitas para poder adoptar este tipo de tecnologías. Eso. Ahora, si vienes a hablar de AI generativa, aprender a describir lo que tú tienes acá en palabras es una habilidad muy tesa y creo que todo el mundo debería aprovecharla, empezar a aprender a hacer buen prompting para hacer AI generativa. Pero simplemente aterrizando súper bien cuál es el problema que necesitas solucionar y entendiendo qué quieres predecir, es muy fácil utilizar inteligencia artificial. Leandro, ¿algo para cerrar esta pregunta? Y mira, como decía hace un ratito, yo creo que es importante poder definir el contexto, ¿no? En definitiva, lo que hablábamos del prompting, en definitiva, es poder hacer una pregunta clara y para hacer una pregunta clara uno tiene que entender el problema que está preguntando, ¿no? Porque si sacamos las cuestiones de uso para diversión personal y pensar cómo aplicarlo en el trabajo, vos tenés que entender cuál es el problema que estás buscando resolver para poder dar una definición bien específica y después poder también interpretar cuál es la respuesta para, como decían recién, hacer la siguiente pregunta, ¿no? Entonces, esa capacidad de entender el negocio, entender el contexto en el cual uno está trabajando para poder ser muy claro en la manera de preguntarlo, creo que es fundamental. Parte del avance también de lo que se viene, yo creo, en inteligencia artificial, es que sea cada vez más fácil de usar. Hoy es fácil, pero bueno, que sea cada vez más fácil, ¿no? O sea, para disminuir la barrera de acceso a esta tecnología, ¿no? Entonces, creo que lo que va a permanecer es esa idea de entender en profundidad el problema que uno está buscando resolver, ¿no? Y en muchos casos lo que vamos a tener no es una respuesta completa, ¿no? Sino a lo mejor es un indicio, ¿no? Para poder avanzar hacia la solución definitiva. De hecho, hoy, no sé, por ejemplo, seguramente muchos de nosotros, o a mí me pasa que a veces es difícil empezar a resolver un problema de una hoja en blanco, ¿no? O sea, es como uno a veces está un poco bloqueado. Entonces, de repente, si vos tenés que escribir un determinado correo, ¿no? Podés pedir a un modelo un Large Language Model que te escriba la respuesta y uno empieza a trabajar adaptando esa respuesta que te dieron. En lugar de empezar a escribir de cero, trabajás modificando lo que te dieron, ¿no? Pero uno tiene que poder describir qué es lo que quiere y después tener la capacidad de terminar de hacer ese ajuste final. Bueno, volvamos a Lili y le preguntamos, Lili,
La inteligencia artificial ha demostrado ser una herramienta poderosa para la toma de decisiones empresariales, pero ¿cuáles son los desafíos y riesgos potenciales asociados con su implementación y uso? Hola. La inteligencia artificial puede ser una herramienta muy poderosa para la toma de decisiones empresariales. Sin embargo, hay algunos riesgos potenciales asociados con su implementación. Estos incluyen la seguridad de los datos, la privacidad, la ética y la regulación. Además, la inteligencia artificial puede reemplazar ciertos trabajos y roles en las empresas, lo que puede tener un impacto negativo en los empleados. Por lo tanto, es importante abordar estos desafíos y preocupaciones éticas asociadas con la implementación de la inteligencia artificial. Gracias por tu pregunta. ¿Tienes alguna otra pregunta? El tema ético y el tema de ciberseguridad, el tema de seguridad para proteger los datos de sus usuarios, de sus clientes, es vital, es importantísimo. Yo diría también que en el área de la salud puede ser aún más delicado. Empecemos, Laura. ¿Qué se necesita o cuáles son los parámetros éticos que manejas en Arcángel y cuál es el sistema de ciberseguridad que tienes para proteger la data de todos tus usuarios? Bueno, en este caso, en salud es un tema complejo porque hay mucha regulación alrededor de la data. Entonces, digamos que desde Arcángel nosotros nos protegemos en cumplir con toda la normativa existente, no a nivel Colombia, sino a nivel Estados Unidos, Canadá, Europa, que es mucho más compleja. Entonces, alrededor de eso es un must. Segundo, cada vez que uno hace modelos inteligentes, absolutamente toda la data tiene que ir anonimizada y desde el lado de Arcángel nosotros jamás nos quedamos con ningún dato. Aprendemos del dato, sí, pero nunca nos quedamos con los datos, entonces es muy difícil realmente saber señalar a quién pertenece esa data. Entonces eso por un lado. Ahora, con la seguridad que tú tienes que tener para temas de hackeo y eso, tú tienes que tener todo un equipo y toda una infraestructura interna que proteja de eso. Pues porque igual puede pasar. La innovación siempre trae las dos caras de la moneda, tanto para Google como para Accenture, como para cualquiera, como le pasó hace poquito a una gran EPS del país, que fue muy teso. Entonces, digamos que siempre trae las dos caras, pero como uno se protege, es yo creo que bajo la legislación que exista y siendo ético tú de que no vas a utilizar la data para algo que no es correcto. Por ejemplo, desde Arcángel nosotros ahorita les mencioné un algoritmo que nosotros tenemos para hacer detección temprana de posibles personas con cáncer de pulmón. El principal factor de riesgo de cáncer de pulmón es fumadores. Nosotros tenemos un algoritmo para identificar fumadores pesados. Pues a una tabaquera le sirve mucho saber quiénes son unos fumadores pesados para incrementar sus ventas. Claramente, si tú lo ves desde una mirada de negocio, eso puede crecer mucho, pero si lo ves desde una mirada ética, pues no está bien, porque va a generar mayor enfermedad, etc. Entonces depende 100% también de la ética interna de la empresa y donde estés parado, pero mientras tú seas claro en lo básico que es la seguridad de la data, la anonimización de los datos y la seguridad interna para que no haya como ese hackeo, ahí estás bien. Know your thing, cybersecurity. So I think it's very interesting. I do work in the world of generative AI. That's predominantly the projects that I build today. And what that means is that we are leveraging a model. Apalancando un modelo, como tú dijiste, nosotros no entrenamos el modelo generativo, quiere decir que fue preentrenado en datos que no conozco y no entiendo, ¿sí? Y una cosa que es interesante es que a medida que estos modelos evolucionan, estamos haciendo escogencias muy específicas, como tú dijiste, basado en el liderazgo de las empresas. Satya Nadella y Microsoft hicieron cambios específicos para abrir el AI para ChatGPT que fuera más seguro, pero los humanos son extraños y locos y hacen cosas locas y una cosa que sucede es que los humanos se ponen muy creativos en cómo pueden hacer preguntas.
a un modelo para poder hacerlo que haga cosas que le dijeron que no hiciera. Es como un niño, ¿sí? Que le dicen, bueno, le voy a preguntar a mi mamá y me dijo que no, ahora voy a decirle a mi papá. ¿Cómo es que manejan las cosas? Es muy importante entender que como consumidor, como usuario de estas tecnologías, ustedes quieren crear, tenemos un equipo que se llama Prompt Defenders en Accenture y ellos tienen capas y todo, no realmente, pero los pienso como superhéroes. Y la razón por la que tenemos este equipo es porque tan simple como cambiar el género en un prompt puede cambiar el resultado, puede cambiar el cómo responde la pregunta. Simplemente cambiando un zip code o el país, cambia cómo piensa el modelo. Y necesita saber eso antes que un cyber attacker lo haga, para que quiera equipos en su empresa, por lo menos una persona que esté haciendo esa clase de trabajo. Un minuto. ¿Cómo está la seguridad, la ciberseguridad en cuanto a todos los modelos de inteligencia artificial? ¿Cómo van con BART? Bien, mira, es importante de alguna manera pensar en separar lo que es inteligencia artificial un poco para el consumo propio de uno como persona, ¿no? Para su día a día, de lo que tiene que ver con cómo es utilizado para las compañías, ¿no? Las compañías, en definitiva, lo que buscan es un socio en quien confiar, ¿no? Y bueno, un poco lo que nosotros buscamos desde Google es poder crear un espacio donde toda la información que la compañía quiere usar para entrenar específicamente los modelos con sus problemas de negocio, porque fíjate que estos modelos ya vienen entrenados con información que está disponible en Internet, ¿no? Como contaba Ben, la persona que habló antes. Eso es valioso, pero es mucho más valioso para una compañía si yo puedo compartir documentación interna de mis productos, de mis procesos, y que las respuestas que obtengo sean bastante más específicas basados en mis problemas de negocio particulares. Pero por otro lado, eso crea un desafío enorme en cuanto a una potencial brecha de seguridad, ¿no? ¿Qué pasa con toda esa información que es tan crítica, tan valiosa en el desarrollo? Bueno, ahí es donde nosotros en Google Cloud trabajamos mucho en poder crear estos perímetros seguros, donde las compañías puedan usar esa información tan propia y tan valiosa de ellas exclusivamente para entrenar modelos dedicados a ellos y que no son compartidos con nadie más, ¿no? Google no tiene acceso a esa información y los resultados que se obtienen permanecen totalmente seguros y bajo control de la compañía dueña de la información, ¿no? Ese es un punto súper importante porque de alguna manera es lo que le da la tranquilidad de poder compartir la información. Pues aquí tenemos 3 expertos, más Lili, que también nos acompaña, hablando un poquito de inteligencia artificial, de cómo lo pueden aplicar a las diferentes industrias. De verdad es una herramienta maravillosa, no es una herramienta nueva, es una herramienta que desde 1950 está dando vueltas, que ahora ha tenido este boom de popularidad, pues porque la gente lo puede utilizar en su chat GPT o en BART o en todos estos asistentes y ya entienden un poquito más el concepto, pero va mucho más allá y puede potenciar sus negocios, volverlos más eficientes, personalizar sus productos, sus servicios, pero también puede acercarlos de una forma más estrecha a todos sus clientes. Puede hacer mucho más eficiente toda la cadena, entonces es importante que sepan que la inteligencia artificial está ahí para ayudarlos, que bien utilizada es maravillosa, que hay un camino de regulación y reglamentación arduo, duro para hacer, que por este lado del mundo no se está viendo. Se están dando pasos muy importantes en Europa, pero por acá todavía como que no están pensando en eso, pero hay que empezar a utilizarla para dar ese primer paso. Así que muchísimas gracias a Noel Russell de Accenture, Leandro Ruiz de Google Latinoamérica, Laura Velázquez de Arcángel y por supuesto a Lili, que es esta inteligencia artificial creada por Bosi, y gracias a ustedes por estar ahí con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por su intervención y por supuesto también a Lili. Gracias a todos por estar acá. Queremos invitarlos a que se dirijan a la Plaza de Banderas para disfrutar de un cóctel que hemos preparado para todos ustedes con el apoyo de Claro Empresas. Muy buenas noches, nos vemos mañana muy puntuales a las 8:30. Muchas gracias.